Buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestra experiencia Aliento de Vida. Qué bueno que están con nosotros. Si tienes a la mano tu Biblia, la vamos a estar ocupando y sería bueno también que tuvieras un cuaderno para tomar notas. Bueno, vamos a leer en Hebreos capítulo 6 en los versículos 17 al 20. Dice así, Hebreos 6, 17 al 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, esta noche les voy a hablar un poco acerca de Hebreos 6. Son tres características que tenemos en Dios, tres características que tenemos de que Dios cumple sus promesas, de que Dios no miente. Dice aquí el versículo 18 claramente que Dios no miente. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Bueno, pues estamos viviendo tiempos difíciles respecto a lo que está sucediendo a nivel mundial. Vemos mucha desesperanza, ¿no? Vemos mucha inseguridad, pero la Biblia dice muy claramente dos cosas inmutables. Uno de los atributos de Dios es que Dios no cambia. Dios es inmutable, Él no cambia y Él no miente. Cuando Dios habló a Abraham y le hizo una promesa que su descendencia iba a ser grande, Dios no le mintió. Lo que pasó ahí es que Sara y Abraham no fueron pacientes. Ellos no esperaron con paciencia esa promesa. Y aquí el apóstol Pablo está hablando y está diciendo y les está recordando que dice el 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, dice, interpuso juramento. Entonces vemos dos cosas ahí. Dios lo prometió, pero también dice que Él juró, y él juró que se iba a cumplir lo que Él prometió. A veces Dios nos da una promesa, pero nosotros no esperamos. Dice Mateo 24 que el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Entonces el apóstol Pablo dice muy claramente, Dios no miente. Y con esto yo te puedo decir que esperes pacientemente lo que Dios te dijo. Si Dios te hizo alguna promesa, tú cree en la fidelidad de Dios, cree en lo que Dios te prometió pacientemente. Hay una esperanza. En Cristo tenemos una esperanza. En Santiago 1:17 dice así, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, aquí vemos que Dios no se muda, en Él no hay variación. Él no dice ahorita una cosa y después se arrepiente y dice otra. Aquí lo que Él dice, Él lo cumplirá. Entonces nosotros podemos estar seguros de que en Él tenemos esperanza. Entonces la primera característica para que nosotros confiemos en Él y podamos ver la fidelidad de Dios en nosotros es que Dios no miente. La segunda característica que nos muestra aquí el apóstol Pablo es que hay esperanza. En el 18, en la segunda parte dice, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos esa esperanza, tenemos consuelo.
aquí lo está diciendo, dice un fortísimo consuelo para asirnos. Esto significa que ese consuelo es tan fuerte que nos podemos asir de él, o sea, que nos podemos tomar, que nos podemos agarrar fuertemente de él para que nosotros estemos así. Hebreos 10:23 dice de la siguiente manera, y Hebreos 10:23 sustenta esto, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Entonces nos tomamos fuerte de esta esperanza porque fiel es el que lo prometió. Ya vimos el primer punto, que Dios no miente, Dios cumple, Dios lo prometió y Él lo juró por sí mismo. ¿Pero por qué? Porque esa esperanza está vigente. Entonces nosotros tenemos que agarrarnos fuerte de esa esperanza y el tercer punto es permanecer firmes. Entonces, si Dios no miente, nosotros podemos agarrarnos fuerte de esa esperanza que tenemos en Él y de esa manera nosotros podemos permanecer firmes en el Señor. Dice el versículo 19: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Entonces dice que permanezcamos firmes como un ancla. El ancla es un símbolo. Aquí está hablando del ancla como una alegoría. ¿El ancla para qué sirve? Pues sirve para mantener una nave, un navío firme. Que el ancla sirve para que un barco se pueda fijar en un lugar sin que pueda avanzar, o sea, sin que se pueda mover. Aquí el ancla la usamos como una alegoría, no para que te ancles ahí y no avances, no, de esa manera no. Se usa esta alegoría como un ancla que permanece firme. El ancla es usada para que el barco permanezca firme. Entonces, de esa manera se usa aquí en este texto, de la manera en que te quedes firme, que quedes fijo en esa esperanza que es Dios. De esa manera se usa la palabra ancla aquí. El ancla es un símbolo de firmeza, de tranquilidad y de fidelidad. Entonces, dice aquí regresamos a Hebreos 6, versículo 19, dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Entonces, si Dios no miente, nosotros creemos en sus promesas, en la promesa, en lo que Él prometió, porque hay esperanza. Esas promesas de Dios traen esperanza a nuestra vida, y esa esperanza nos hace permanecer firmes en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos difíciles que pasemos, en los momentos que nosotros digamos ya no puedo más. Esa ancla dice que es aquí, dice segura y firme ancla del alma. Entonces, en Dios está segura nuestras emociones, están seguras nuestros sentimientos. En Él estamos firmes, ninguna cosa nos puede mover porque permanecemos firmes. Dice: y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Esta otra palabra es muy interesante porque precursor viene de la raíz griega prodromos, que significa que es un hombre de reconocimiento en el ejército. Entonces, un precursor es un hombre el cual avanza y otros le siguen. Ese es su precursor. Entonces, así Jesús va avanzando y nosotros vamos siguiendo, nosotros vamos obedeciendo, nosotros somos hechos a su imagen, y nosotros, decía Jesús, yo hago lo que veo hacer al Padre, ¿no? Entonces, nosotros somos hechos a su imagen. Jesús va delante de nosotros. Entonces no tenemos que temer, no tenemos por qué detenernos,
si Jesús va delante de nosotros, va como precursor. Ajá. Entonces, las promesas del Señor son para siempre y son sí en el amén. Ajá. Entonces, Hebreos 4, 14, 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, aquí vemos que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de Dios. El trono es un símbolo de autoridad y poder. Dice aquí en Hebreos 6, dice: y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Jesús entró, Jesús va delante de nosotros, y dice la Biblia que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros, por medio de Jesucristo, podemos entrar y podemos traspasar ese velo. Podemos entrar a la presencia de Dios, podemos acercarnos a Dios, podemos rogarle a Él, podemos adorarle a Él, podemos entrar a su presencia por medio de Jesucristo, porque Jesucristo ya nos dio acceso a esos lugares celestiales, a esos lugares donde nosotros podemos entrar confiando que Jesús está ahí, que Jesús nos escucha, que sus promesas siguen ahí y que Él no cambia, que Él no cambia. Nosotros como seres humanos somos así, podemos cambiar, podemos estar en un momento bien o decir algo y después cambiar de opinión, pero Dios no, Jesucristo no, Él no cambia, Él es el mismo. Todo puede pasar, pero su palabra no pasa, su palabra no cambia, Él es inmutable. Segunda de Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para gloria de Dios. Entonces, todas las promesas en Él son sí y son amén. Entonces, cuando tú pienses o cuando tú te sientas que las circunstancias te mueven, tú recuerda la palabra de Dios, ve a la palabra de Dios y recuerda estos textos que son muy importantes. Dice: todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y no te canses de repetirlo. Cuando a veces entra duda en nosotros, a veces decimos no, pero ya pasó mucho tiempo. Entonces tú recuerda que todo en Él es sí y son amén, y se pueden cumplir. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es muy interesante porque siempre nos gusta decir lo bonito de la palabra de Dios. Nos gusta decir que Dios no cambia, que Dios no miente, que si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Nos gusta decir que en Él tenemos esperanza. Nos gusta decir que en Él todo va a estar bien. Nos gusta decir que en Él permanecemos firmes, que es como un ancla para nuestra alma. Podemos decir que Él es el que va delante de nosotros y que nosotros le seguimos y que podemos entrar confiadamente. Pero la parte de cambiar y de arrepentirnos muchas veces no la tocamos porque a lo mejor no nos gusta que nos confronten o que nos digan en que estamos mal. Pero aquí claramente la palabra de Dios dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ciertamente estamos viviendo tiempos escatológicos, estamos viviendo tiempos en que se ve que Jesucristo viene pronto.
Y eso no es motivo de que nos dé miedo. Eso no es motivo de estar asustados y decir, no, ya el Señor viene pronto. Muchas de las personas escuchan esas palabras y tienen miedo. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de estar seguros, debemos de estar firmes en Él. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Lo que debemos de hacer es limpiarnos de toda contaminación, limpiar nuestro corazón, dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios no significa que le tengamos miedo a Dios, significa que nosotros hagamos las cosas bien, significa que nosotros podamos ser personas con la misma imagen de Jesucristo, que podamos ser personas de las cuales hagamos sonreír a Dios, hagamos sonreírlo, que Él nos pueda decir que somos sus amigos, como lo dijo alguna vez con Abraham, que Él pueda decir, no hay en el mundo otra persona como tú, como le decía a Job, no he visto otro hombre como Job, varón perfecto. De esa manera que nosotros podamos decir, que Dios pueda decir de nosotros, y que si nos toca morir, nosotros digamos que bueno, ya me toca ir y ver al amado, ¿no? Ya me toca ir y ver al Señor, y no tengamos miedo del porvenir. Mucha gente tiene miedo de morir, mucha gente tiene miedo de ya no estar, pero nosotros no, al contrario, sería alegrarnos, ¿no?, de ya estar con nuestro Creador. Pero para eso tenemos que estar limpios, como dice aquí Pablo en el capítulo 7 de 2 de Corintios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, mientras estemos viviendo estos tiempos en que ya vemos que muchas cosas se están cumpliendo, nosotros debemos de estar seguros de la salvación. Nosotros estamos seguros que si morimos el día de mañana podemos estar con nuestro Creador, porque Dios no miente, porque Dios cumple sus promesas, porque en Él tenemos la esperanza de que somos salvos, la esperanza de que Él va a venir y vamos a irnos con Él. Por eso debemos de permanecer firmes, como dice aquí, como un ancla, y entrar, que nosotros podamos decir, sí puedo entrar confiadamente al trono de su gracia para hallar el oportuno socorro. Que podamos decir, sí, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sí, somos perfectos por medio de Jesucristo, pero día a día nosotros tenemos que buscar esa perfección. Debemos de buscar esa santidad delante de Dios. Bueno, y para esto, pues día a día nosotros es tener una comunión con Dios. El salmista decía, de mañana, tarde y noche yo me acercaré a ti y tú me oirás. También él decía, límpiame, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, pero guíame por el camino eterno. Y que esa sea nuestra oración. También el salmista decía que le limpiara aún de los pecados que le eran ocultos. Entonces día a día nosotros orar por nuestra vida, orar por ser mejores personas, por ser cada vez mejor, tener el carácter de Cristo, tener esa intimidad con Dios, confiar en sus promesas, creer en la fidelidad de Dios hacia nosotros, pero también nosotros día a día limpiarnos, perfeccionarnos en Él. Entonces estos 3 puntos son muy importantes. Estos 3 puntos, aquí en Hebreos, en estos versículos, vemos la fidelidad de Dios, vemos que Dios es nuestra esperanza, vemos que las promesas del Señor son sí y son amén, y vemos que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Solamente, en conclusión, es limpiarnos cada día más, perfeccionarnos en el temor de Dios. Y pues te voy a pedir que ahí donde tú estás cierres tus ojos y tú dile a papá,
Dile: Señor, yo creo en tus promesas, yo creo en todo lo que tú me has dicho, yo creo en todo lo que tú me has prometido, y yo confío en que todo eso se cumplirá, porque tú no mientes, porque como dice tu palabra, tú has prometido, y eso no cambia, eso es inmutable. Lo has prometido y lo has jurado, porque tus promesas son sí y son amén. Y sabemos que tenemos una esperanza en ti, tenemos esa esperanza de que un día tú vendrás y nosotros estaremos contigo. Pero ahora danos la oportunidad de hablar a otras personas de ti, para que sean salvas y para que el día en que tú vengas podamos estar gozosos todos. Danos, Señor, esa habilidad para hablarle a otros de ti, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Padre, porque podemos entrar confiadamente al trono de tu gracia y podemos acercarnos a ti, y en ti podemos hallar todo lo que necesitamos. Danos esa seguridad, danos esa firmeza, papá, de que ninguna circunstancia y que ningún temor entre en nosotros, y que el temor no se apodere de nosotros, ni la ansiedad, ni la inseguridad, ni nada, Padre, ni la enfermedad. Gracias, papá, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En ti confiamos y en ti esperamos. Amén. Bueno, pues gracias por estar con nosotros en una experiencia más de Aliento de Vida. Esperamos que te conectes el domingo. El domingo nos vemos, y que Dios te bendiga.